Buenos días, mi nombre es Jonairo Gutiérrez, soy médico internista y endocrinólogo de la Universidad de Antioquia. Buenos días, el día de hoy vamos a revisar el tema de hipogonadismo masculino. Antes de empezar con la parte de patología, hacer un breve repaso de la fisiología. Recuerden que el eje hipotálamo hipófisis gónadas es el encargado de controlar no solo la producción de testosterona, sino también la producción de espermatozoides y definir la fertilidad de un paciente. Todo empieza con un estímulo hipotalámico mediante la producción de pulsos de GnRH que van a estimular la hipófisis anterior para que produzca dos hormonas, una la FSH que se va a encargar de estimular las células de Sertoli y favorecer así la gametogénesis, y la otra la LH que se va a encargar de actuar sobre las células de Leydig con el fin de estimular la producción de testosterona. Esta misma hormona, la testosterona, además de otros productos gonadales como la inhibina B, tienen la capacidad de estimular también de forma negativa el feedback en hipófisis y en hipotálamo, disminuyendo así la liberación de GnRH de sus pulsos y por ende la LH y FSH. Esto es en condiciones normales, pero también hay que tener presente que este eje también está expuesto a muchos otros estímulos que pueden ya sea estimular o frenar la liberación hormonal. Como pueden ver en el cuadro azul, están algunas de las sustancias que pueden inhibir la producción de gonadotrofinas, como la prolactina, la dopamina, los opioides endógenos y muchas otras sustancias que pueden estimular los pulsos de GnRH y la estimulación de las gonadotropinas, como la acetilcolina, la serotonina, el GABA y la noradrenalina. También otros ejes pueden influenciar directamente la función del eje hipotálamo hipófisis gónadas, como es la regulación de las RH y la ACTH, la producción de cortisol, que pueden causar un freno en la producción de esteroides gonadales. En condiciones normales, la testosterona que se produce está en circulación, solo una fracción muy pequeña está libre, que es aproximadamente el 0.5 al 3% del total de la testosterona, y el resto va a estar unido ya sea a la albúmina o a otras proteínas, siendo la más importante la globulina transportadora de esteroides sexuales. La que está unida a esta última proteína no tiene la libertad de actuar sobre los tejidos blancos, mientras que la testosterona libre es la que finalmente lo va a hacer, y la testosterona unida a la albúmina pues tiene la capacidad de disociarse más rápidamente. De esa producción de testosterona, aproximadamente el 90% va a sufrir finalmente un proceso de excreción, pero va a tomar varias vías. Una es que va a ser metabolizada por la 5-alfa reductasa, y ese metabolismo por esa vía va a generar la dihidrotestosterona, que es la hormona encargada de estimular el desarrollo de los genitales externos, el crecimiento prostático y de otras manifestaciones como el acné, la aparición de vello facial o corporal y pues la inducción de calvicie en los hombres. La testosterona también es capaz de estimular los ductos wolfianos para la creación de los genitales masculinos, para la formación ósea y una adquisición de un pico adecuado de masa ósea. También estimula la producción de células musculares, hipertrofia de masa ósea y la espermatogénesis. Un porcentaje pequeño también de esa testosterona va a ser transformado por medio de la aromatasa en estradiol. Y ese estradiol también tiene una función muy importante, ya que tiene que ver con la regulación del eje hipotálamo hipófisis, también tiene que ver con el control de la resorción ósea, es muy importante para estimular también el cierre epifisiario. Recuerden que la transformación de andrógenos a estrógenos es lo que finalmente va a tener un efecto sobre la función ósea. También es muy importante porque si está en exceso la testosterona, sobre todo por suplementos exógenos, esa aromatización puede facilitar también la aparición de una ginecomastia y algunos otros efectos adversos vasculares en los individuos. Entonces, un hipogonadismo es un síndrome secundario a una deficiencia en la producción y acción de la testosterona sobre los órganos blancos. La presentación va a depender mucho del momento de la vida en el que se encuentre,
en los pacientes con formas congénitas durante el periodo neonatal, lo más importante va a ser el hallazgo de genitales ambiguos, la presencia de micropene, criptorquidia o en algunos casos más severos de hipospadias. Cuando se presenta en la adolescencia, probablemente el síntoma más manifiesto va a ser la ausencia de pubertad o una pubertad retardada, y en el adulto lo que más va a llamar la atención es la presencia de disfunción sexual, pérdida de caracteres sexuales o la incapacidad de tener fertilidad. Para clasificar el hipogonadismo lo vamos a hacer de dos formas, dependiendo del sitio donde se esté presentando el compromiso. Si es en las gónadas, vamos a hablar de una falla gonadal o un hipogonadismo primario o hipergonadotropo. Y si es por una alteración, ya sea en el hipotálamo o en la hipófisis, vamos a hablar de un hipogonadismo secundario o central. Entonces, para recordar eso, entonces el hipogonadismo primario o hipergonadotropo se caracteriza por un defecto gonadal primario que lleva a una producción deficiente de hormonas masculinas. La característica va a ser que voy a tener una LH y una FSH elevados y un valor de testosterona bajo. Mientras que en el hipogonadismo central vamos a tener una producción deficiente de gonadotrofinas o una producción insuficiente de GnRH o unos pulsos alterados de esta última, y eso va a llevar a una disminución de las gonadotrofinas que pueden estar disminuidas o incluso normales, pero inapropiadas para los valores de testosterona que se van a encontrar bajos. Entonces, dentro de la clasificación, siendo un poco más amplios en la etiología, vamos a encontrar que dentro de las causas de hipogonadismo hipergonadótrofo vamos a tener factores genéticos. De esos el más importante es el síndrome de Klinefelter, que nos vamos a referir a continuación. Hay muchos otros trastornos que pueden generar hipogonadismo y pueden estar acompañados de dismorfismo, talla baja, compromiso del desarrollo neurocognitivo. También hay lesiones que pueden afectar directamente la gónada, por ejemplo, traumas o cirugías, el antecedente de exposición a radiación testicular o a quimioterapia, sobre todo algunos agentes como la ciclofosfamida o la procarbazina, utilizados para el manejo de neoplasias testiculares, y una de las más comunes también es la presencia de infecciones, por ejemplo, la presencia de una orquitis por el virus de la parotiditis. También enfermedades sistémicas pueden afectar el testículo, como la cirrosis hepática, la insuficiencia renal crónica, y hay una enfermedad que se caracteriza por un compromiso miopático asociado a hipogonadismo, que es la distrofia miotónica. Otras enfermedades dentro del contexto de la autoinmunidad, recordar el síndrome poliglandular autoinmune, dentro de estos el más común el tipo 1, asociado a candidiasis mucocutánea crónica, insuficiencia adrenal primaria, diabetes tipo 1, hipogonadismo, pero también se puede presentar en otras formas del síndrome como el tipo 2 y el tipo 4. Otra característica es anorquia, ya sea ausencia congénita de testículos o un síndrome de torsión testicular o un síndrome que es el síndrome de testículo desvanecente, que pues, inicialmente durante el desarrollo se forman los testículos, pero a medida que va dándose el desarrollo fetal, se va perdiendo el testículo hasta que desaparece. La criptorquidia es una causa muy importante de falla gonadal primaria si no se hace una detección temprana y un manejo quirúrgico para lograr el descenso de la gónada, puede perderse por completo, y la exposición a ciertos medicamentos como el ketoconazol, que inhibe la producción de testosterona, también puede ser una causa de hipogonadismo primario. En cuanto a las causas de hipogonadismo secundario, las más comunes son obviamente lesiones celares o hipotalámicas, dentro de ellas el adenoma hipofisiario. Ese adenoma hipofisiario, por simplemente ser un macroadenoma de un gran tamaño, por la compresión que ejerce sobre los gonadotropos normales, puede facilitar la aparición de un hipogonadismo, o puede ser un adenoma productor de prolactina que va a inhibir la liberación de GnRH e inducir un cuadro de hipogonadismo. Tumores de la infancia o de la vida adulta como el craneofaringioma, otro tipo de lesiones que estén comprometiendo la silla turca, que no necesariamente sean primarios de hipófisis, o lesiones que comprometan el hipotálamo, casos de apoplejía hipofisiaria, una hemorragia aguda de la hipófisis que lleva a un crecimiento marcado de la glándula y a necrosis de la misma, o fenómenos de hemorragia subaracnoidea también se han asociado con esta entidad, la exposición a radioterapia,
La cirugía o el traumatismo de cráneo también son causas importantes. Enfermedades genéticas como el hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, al que me voy a referir más adelante, y dentro de estos el más importante, el síndrome de Kallmann. Hay mutaciones específicas de receptores de GNRH, de la LH, de la FSH, de la proteína 54, que son fundamentales para una adecuada función del eje hipotálamo hipófisis gónadas. El síndrome de Prader-Willi, que también lo vamos a ver a continuación, y otros trastornos hipotalámicos asociados a malformaciones congénitas, como las que aparecen en la diapositiva. También lesiones infiltrativas como sarcoidosis, tuberculosis, histiocitosis de células de Langerhans, linfomas, etcétera, etcétera, pueden comprometer la hipófisis o el hipotálamo. Trastornos como la obesidad severa, desnutrición crónica o anorexia nervosa, síndromes de mala absorción, ejercicio físico excesivo también pueden ser causas de un trastorno hipotalámico que lleva a hipogonadismo al alterar la secreción de GNRH. Eso pasa también en pacientes con enfermedades críticas o en pacientes expuestos al consumo de ciertos medicamentos como los opiáceos, esteroides anabolizantes, los glucocorticoides o algunos psicoestimulantes como la marihuana. Y pacientes con enfermedad crónica también pueden tener una forma de hipogonadismo hipogonadotrófico. Hay también otras enfermedades u otros estados que se pueden asociar a un compromiso tanto gonadal como hipotalámico o hipoficiario, como es la edad avanzada, que vamos a ver más adelante también, el consumo crónico de alcohol, enfermedades como la hemocromatosis, en la cual hay una infiltración por hierro que puede afectar tanto el sistema nervioso central como la gónada directamente. La anemia falciforme con sus crisis puede facilitar infartos y necrosis de las gónadas o también compromiso central. Y hay otros síndromes que se caracterizan por la presencia de hipogonadismo y una insuficiencia adrenal congénita que tiene que ver con los genes DAX y SF1. Hablemos entonces de una de las causas más importantes de hipogonadismo primario, que es el síndrome de Klinefelter. Es la causa más común de este hipogonadismo, es una anomalía cromosómica que afecta más o menos a uno por cada 500 a 1000 hombres nacidos vivos y se caracteriza por la presencia de uno o más cromosomas X adicionales al que ya debería tener por su sexo. Ahí se puede ver también los diferentes tipos de síndrome de Klinefelter que se pueden encontrar de acuerdo a las anomalías cromosómicas, y son pacientes que se caracterizan por una pubertad que inicialmente es normal, pero posteriormente va perdiendo la capacidad de función gonadal, van a encontrar unos testículos pequeños, pueden tener una talla baja y asociada al hipogonadismo una baja masa ósea. Son pacientes que en la vida adulta van a tener problemas de fertilidad, pueden tener también alteraciones en el desarrollo neurocognitivo con problemas del lenguaje y del aprendizaje, van a tener ginecomastia como uno de los signos más característicos, y el síndrome se ha asociado también a otros desenlaces adversos como una mayor mortalidad por todas las causas, una mayor incidencia de cáncer de mama, de linfoma no Hodgkin o de tumores mediastinales, y pueden tener también con una gran frecuencia diabetes mellitus, obesidad y síndrome metabólico. Las características del síndrome, entonces, como pueden ver en la gráfica, es un paciente que tiene una distribución de grasa muy similar a la de una mujer, tiene ginecomastia, va a tener un falo pequeño, unos testículos pequeños y una distribución del vello púbico muy similar a la de una mujer. Y otra característica importante es que no tienen vello facial y el vello corporal es escaso o ausente. Dentro de las causas de hipogonadismo central, entonces habíamos mencionado previamente el hipogonadismo hipogonadotrofo congénito, en la cual hay una producción, secreción o una acción insuficiente de GNRH, puede haber también deficiencia en sus receptores a nivel hipofisiario. Estos pacientes se van a caracterizar por una pubertad que puede iniciar inicialmente, pero después abortarse, o puede estar completamente ausente. En la vida adulta, obviamente, infertilidad, y van a tener un hábito eunucoide. Es una enfermedad que generalmente se puede presentar de forma aislada, aunque en algunos casos se puede asociar también a otras alteraciones como labio leporino, paladar hendido, anomalías del oído, sordera, agenesia dental o renal y alteraciones esqueléticas.
Es una enfermedad que inicialmente no se conocía muy bien su etiología, pero con el paso de los años se han descubierto más de 25 genes implicados con su transmisión. Puede estar ligado al cromosoma X o puede presentarse de forma autosómica dominante o recesiva, y en la mayoría de los casos va a ser la única deficiencia hipofisiaria y el paciente no va a tener compromiso de otras líneas, aunque en otros pacientes sí puede presentarse compromiso hipofisiario. Muy bien, entonces dentro de la fisiopatología lo que vemos en la línea azul es el producto normal del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas a lo largo de la vida. En la vida fetal y en la vida neonatal vamos a tener una micropubertad, por eso vemos un aumento muy importante en la producción y liberación de estas hormonas. A medida que vamos entrando en la niñez va a haber una disminución progresiva en la actividad de estos ejes, y en la vida adulta, perdón, en el momento de la pubertad va a haber un pico inicial de GNRH seguido de un pico de LH, y esto va a favorecer el fenómeno de pubertad en estos individuos y mantenimiento de las características sexuales y gonadales del paciente adulto. En un paciente con hipogonadismo congénito, esos pacientes hipogonadotrofo, esos pacientes no van a tener en ningún momento esos picos de GNRH, entonces no van a tener la posibilidad de hacer una pubertad y un mantenimiento de caracteres sexuales secundarios en el tiempo. Entonces, dependiendo del momento de la vida, como mencionábamos previamente, cuando hay una alteración detectada en la vida fetal, pues lo más común es encontrar micropene o criptorquidia en estos pacientes. En casos más severos se pueden encontrar hipospadias o otras alteraciones. En la pubertad, pues lo característico es que va a haber ausencia de pubertad, que podemos reconocerla porque un hombre mayor de 14 años no tenga un volumen testicular superior a 4 centímetros, porque no hay una aparición de las características de virilización normales del individuo. En mujeres, porque no hay una formación de un botón mamario en pacientes mayores de 30 años, o mujeres mayores de 15 años que tengan una menorrea primaria. Eso se llama freno de la pubertad o ausencia de la pubertad. Mientras que en el adulto, pues las características más importantes va a ser la disfunción eréctil, la infertilidad y la osteoporosis. Una forma pues de evaluar el tamaño testicular es con el orquidómetro. Entonces, en general, para hablar de pubertad y poder iniciar el desarrollo, necesitamos tener unos testículos con un volumen mayor o igual a 4 centímetros cúbicos. Y esta es la clasificación de Tanner, para que la tengan presente, para evaluar el grado de madurez sexual. Entonces, generalmente, un estadio 1 es un paciente que tiene unos genitales infantiles y hay ausencia de vello púbico. En un paciente en estadio 2, hay un aumento en el volumen del escroto y de los testículos, hay cambios en la coloración del escroto, empiezan a aparecer las arrugas, el pene todavía sigue teniendo unas características infantiles y ya se empieza a ver unos vestigios de vello púbico en la base del pene. En el estadio 3 ya hay alargamiento, crecimiento del pene, aumento del tamaño testicular y cambios en el escroto, y aumenta el vello ya no solo en la base del pene, sino también en la zona del pubis, y va a tener unas características como ser rizado, grueso y oscuro. En un Tanner 4 hay un crecimiento mucho más marcado, al igual que la pigmentación mucho más marcada del escroto, y ya el vello va a crecer de forma más significativa, mientras que en el estadio 5 son las mismas características, solo que el vello se va a extender hacia la parte anterior de los muslos. Dentro de esta parte del hipogonadismo central, una de las etiologías más importantes es el síndrome de Kallmann, que es la presencia de un hipogonadismo hipogonadotrófico congénito asociado a anosmia o hiposmia. Esto responde aproximadamente por el 50% de los casos del hipogonadismo hipogonadotrófico congénito, y se debe a alteraciones en varios genes. El más reconocido es el gen CAL1, que ya cambió su denominación por el gen ANOS1, que tiene que ver con la producción de una proteína que se llama anosmina, que regula la migración de las neuronas que van a producir la GNRH y de las neuronas que tienen que ver con la regulación del olfato. Entonces, al no migrar esas neuronas a la zona donde normalmente está la hipófisis, no va a haber una producción de GNRH y el paciente tampoco va a desarrollar los bulbos olfatorios. Esa es la característica más importante de estos pacientes. Y también pueden presentar otras alteraciones como efectos de la línea media, como anomalías estructurales valvulares cardíacas, paladar hendido, labio leporino. Puede tener o no
deficiencia de otras líneas hipoficiarias, puede haber atrofia de los nervios ópticos, entre otras manifestaciones. Y la característica más importante es que hay que diferenciar esto del retardo constitucional del crecimiento. ¿Cómo se pueden diferenciar? El paciente con retardo constitucional del crecimiento no ha tenido aún una producción importante de gonadotrofinas, entonces generalmente la talla es baja, tiene unos genitales infantiles, mientras que el paciente con un síndrome de Kallmann probablemente va a tener, aparte de la anosmia o de la hiposmia, una talla mucho más alta y un grado mucho más marcado de hipogonadismo, de infantilismo genital. Estas son las características de un paciente eunucoide, entonces podemos ver que son pacientes con una estatura mucho más larga, pueden tener una envergadura también muy larga y van a tener un pene muy pequeño, al igual que los testículos, mientras que este es el desarrollo normal en un paciente que no tiene ninguna alteración del eje. Otra causa importante de hipogonadismo central es el síndrome de Prader-Willi. Es un síndrome que se caracteriza con la presencia de obesidad desde muy temprano en la niñez. Van a tener hipotonía, van a tener retardo del desarrollo, retardo mental. Generalmente son pacientes con talla baja que tienen manos y pies pequeños. Y la característica más importante, aparte del retardo mental, la obesidad, el trastorno del desarrollo, es que van a tener un hipogonadismo hipogonadotrofo con un micropene, testículos pequeños. Se han descrito algunos casos de hipogonadismo hipergonadotropo, pero no es lo característico. La alteración se encuentra generalmente en el cromosoma 15 y el diagnóstico se puede hacer mediante técnicas de Fish. ¿Cuáles son las características de estos pacientes? Aparte de el retardo mental, el sobrepeso, la obesidad, son pacientes que tienen una compulsión marcada por comer sin ningún tipo de control, tienen retardo mental y tienen trastornos del comportamiento, pueden ser agresivos, irritables y tener mucha labilidad emocional, tienen un pobre tono muscular, las manos y pies pequeños, como habíamos mencionado, tienen trastornos de la conducta con ataques de rabia y de agresividad frecuentes, pueden tener alteraciones en el equilibrio, trastornos en el lenguaje. Y desde el punto de vista fenotípico, pues son pacientes con una frente estrecha, pueden tener estrabismo, unos ojos almendrados, una característica es el puente nasal estrecho y la comisura desviada hacia abajo, es una característica muy importante. Como pueden ver acá, son pacientes con una obesidad muy marcada debido a la compulsión que tienen por comer. ¿Qué estudios diagnósticos vamos a solicitar a un paciente con hipogonadismo? Entonces, dentro del contexto de hipogonadismo primario, pues obviamente la medición de FSH y LH, que como dijimos previamente van a estar elevadas, y las concentraciones de testosterona total, que van a estar bajas. En algunos casos es importante también hacer la ecotesticular para calcular el volumen y descartar agenesia testicular o pues sospechar criptorquidia en algunos pacientes. Y dependiendo de la sospecha, también el estudio genético del cariotipo, siendo el ejemplo más común el paciente con un síndrome de Klinefelter. En un hipotiroidismo central, aparte pues de mirar las gonadotrofinas y la testosterona, vamos a encontrar una FSH y una LH suprimidas o dentro de lo normal, pero con unos valores de testosterona total bajos. Vamos a tener pacientes también que pueden tener compromiso de otras líneas hipoficiarias, por lo cual es muy importante la medición de las otras hormonas hipoficiarias, la resonancia magnética, sobre todo si estoy sospechando un adenoma hipoficiario, o en pacientes con síndrome de Kallmann, pues la agenesia del bulbo olfatorio también la podríamos identificar. Dependiendo de la etiología, yo podría también hacer otro tipo de estudios como la medición de inhibina B, que generalmente va a estar muy disminuida en los pacientes con síndrome de Kallmann, o el test de estímulo con GnRH o beta-HCG para tratar de definir también si hay una alteración hipoficiaria o hipotalámica en condiciones que hagan que no haya una respuesta a ellos. Entonces, en un síndrome de Kallmann, si uno da un estímulo con GnRH, pues uno esperaría encontrar un aumento importante en la producción de gonadotrofinas, aunque no es un test muy preciso porque en otras etiologías también esto puede ocurrir. El estudio genético y la asesoría genética es fundamental en estos pacientes, y si yo estoy sospechando defectos de la línea media, pues debo hacer otros estudios como ecografía renal para mirar, por ejemplo, si el paciente tiene un riñón en herradura, la ecocardiografía para descartar alteraciones valvulares, entre otros. Siempre en estos pacientes de hipogonadismo, importante la edad ósea, sobre todo en pacientes con talla baja o pacientes que aún no han logrado la pubertad, para evaluar la posibilidad de crecimiento. A la hora de evaluar la infertilidad, pues obviamente el espermograma es una ayuda fundamental.
la densitometría ósea, sobre todo para encontrar si el paciente tiene baja masa ósea o tiene ya osteoporosis en la vida adulta, y siempre descartar enfermedades sistémicas que puedan afectar a estos individuos, por ejemplo, hepatopatías, enfermedad renal crónica, anemia de células falciformes, talasemias o una hemocromatosis que pueden asociarse tanto a compromiso central como a compromiso gonadal. ¿Cuál es el tratamiento? Yo no me voy a referir al tratamiento en la infancia, voy a hablar solo del tratamiento en la adolescencia y en los adultos. Entonces, en general, en un hombre que 14 a 15 años no ha logrado tener una pubertad y que tiene otros signos y síntomas, por ejemplo, una anosmia y me sugiere la posibilidad de un síndrome de Kallmann, pues yo debo dar un tratamiento que nos facilite la virilización en los hombres o la estrogenización en mujeres. Tengo que garantizar una adecuada función sexual a futuro, un buen crecimiento y una adecuada salud ósea, que el paciente haga una maduración y si es del caso también se conserve la fertilidad, y obviamente eso va a influenciar mucho también sobre la sensación de bienestar del individuo. En pacientes entonces masculinos el tratamiento generalmente es con testosterona que se puede dar oral o inyectable, o por vía transdérmica. En nuestro país no tenemos la presentación oral. Inicialmente lo que se busca en los adolescentes es la maduración gonadal, entonces lo que vamos a hacer es dar tratamiento con testosterona. Generalmente usamos la testosterona inyectable, se empieza con, con enantato de testosterona a dosis bajas, 50 miligramos cada mes, y posteriormente se va a ir haciendo un aumento gradual hasta que se logre la dosis del adulto en 18 a 24 meses. Generalmente la dosis del adulto es alrededor de 250 miligramos a la cada mes o cada 3 semanas, dependiendo del caso. En aquellos pacientes que se desee inducir fertilidad, pues es muy importante también el tratamiento, ya sea con GnRH, pero el inconveniente sería que tendría que ser en una bomba de infusión, o puede ser también con HCG, a las dosis que aparecen ahí, o con gonadotrofina menopáusica humana, la HMG, que también se aplica 3 veces a la semana. Obviamente, pues eso es un tratamiento costoso y requiere pues la asesoría de un experto en fertilidad, y la idea muchas veces es lograr una producción gonadal para hacer toma de muestras y almacenamiento de ese semen para un futuro posterior considerar fertilizaciones asistidas. ¿Cuál es el monitoreo clínico? Entonces mirar cómo está el desarrollo genital, el crecimiento del paciente, la talla que va logrando, los cambios de virilización, la función sexual, y mirar también que en algunos casos de hipogonadismo, sobre todo central, pueden ser reversibles. Después de un tiempo, el eje podría volver a funcionar normal y el paciente no requeriría más suplemento de testosterona. El monitoreo de laboratorio generalmente se hace a través de la medición de niveles de testosterona, que también se puede estar vigilando los niveles de LH, FSH e inhibina, sobre todo en aquellos casos en los que yo estoy sospechando que hay una reversión del cuadro. Y hay que tener muy claro que si yo le doy al paciente únicamente terapia con testosterona a largo plazo, eso va a mantener las características sexuales de hombre, pero no va a facilitar el desarrollo gonadal, y ese paciente pues obviamente no va a tener posibilidad de fertilidad futuro. Hablemos ahora del hipogonadismo en el adulto. ¿Qué pasa cuando ya tuve un hombre que tuvo un desarrollo normal, tuvo unos valores de testosterona normal, pero en la vida adulta empieza a presentar un hipogonadismo? Eso se conoce, mal llamado, como la andropausia, más comúnmente como el síndrome de declinación androgénica en los hombres de edad avanzada. Generalmente se presenta como un nivel bajo de testosterona en pacientes mayores de 50 años. No tiene una característica de ser hipogonadismo por falla gonadal primaria o por falla del sistema nervioso central. Puede tener características de ambos tipos de hipogonadismo. Y miren cómo las tasas de hipogonadismo van aumentando de forma significativa a medida que vamos envejeciendo. Entonces, en los pacientes jóvenes, las tasas de hipogonadismo son muy bajas, mientras que en los pacientes adultos, estas tasas son muchísimo mayor. ¿Cuál es la característica de estos pacientes? Van a tener disfunción eréctil, disminución de la satisfacción sexual, pérdida de la libido, alteración en el conteo espermático y en su sensación de bienestar. Y una cosa importante a reconsiderar es que después de los 30 años vamos a tener una pérdida progresiva en la producción de testosterona, aproximadamente 1% anual a partir de los 30,
y va a haber también con el tiempo un aumento en los niveles de la globulina transportadora de esteroides sexuales. Recuerden que la testosterona en sangre va unida a la albúmina y a la globulina transportadora, pero la que está unida a la globulina transportadora es una testosterona que no se puede utilizar para ejercer su acción sobre los tejidos. Entonces, ¿cuáles son los factores testiculares e hipotalámico hipofisiarios que pueden favorecer la aparición de un síndrome de Adam? Entonces, dentro de los factores testiculares hay una disminución en la cantidad de células de Leydig y en la respuesta de estas a los estímulos por las gonadotrofinas. Hay alteraciones y disminución en las enzimas que se encargan de la esteroidogénesis en la producción de testosterona, y puede haber también alteraciones por aterosclerosis en la circulación testicular. A nivel hipofisiario hay una alteración en el ritmo circadiano de la testosterona, hay una disminución en la frecuencia y amplitud de los pulsos de LH, en la bioactividad de esta hormona, y se pierde también la capacidad de los andrógenos de generar un feedback negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis. También va a haber lo que mencionábamos, una pérdida progresiva de testosterona a medida que vamos envejeciendo. Va a haber también una caída en los valores de testosterona libre, y eso puede hacer que a los 60 años haya tan solo un 40% de las concentraciones que se tenían en una persona más joven. Va a haber también disminución de otro tipo de andrógenos, como los andrógenos adrenales, en este caso la dihidroepiandrosterona sulfato. Puede haber también disminución de la dihidrotestosterona, que es fundamental para el mantenimiento de las características sexuales secundarias, y puede haber también alteraciones en la interacción del andrógeno con su receptor o en su afinidad. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con hipogonadismo? Entonces, como ya habíamos mencionado, una disminución de la libido y de la actividad sexual, hay pérdida de las erecciones espontáneas, tanto matutinas como nocturnas, pueden tener síntomas vasomotores similares a los de la menopausia, y pueden tener aparición de ginecomastia. Por alteración sobre la función ósea pueden presentar fracturas por fragilidad, baja masa ósea o inclusive un cuadro de osteoporosis. Estos pacientes van a tener menor masa muscular, entonces van a tener pérdida de la fuerza muscular, puede haber alteración en la regulación cognitiva, entonces pueden tener problemas en la concentración, en la memoria, en el sueño, alteraciones del estado anímico, y pueden tener también una redistribución grasa, aumento de la masa grasa, sobre todo abdominal, pérdida de masa muscular. Esto se va a asociar a fenómenos de obesidad, resistencia a la insulina con disglucemia, inclusive un cuadro de diabetes mellitus, un síndrome metabólico y un aumento en el riesgo cardiovascular, y también un aumento en el riesgo de muerte por otras causas aparte de las cardiovasculares. Entonces, una forma de yo indagar si un paciente puede tener un hipogonadismo es mediante el cuestionario de San Luis, aunque hay muchas otras aplicaciones para eso. Y preguntas básicas, pues tiene disminución de la libido, hay pérdida de la energía, disminución de la fuerza, ha perdido estatura, ha perdido la capacidad de disfrutar la vida, tiene cambios en el ánimo, irritabilidad, tiene alteración en las erecciones o en la capacidad de hacer ejercicio, o mantiene con mucha somnolencia y tiene que estar durmiendo después de las comidas, o tiene deterioro en su capacidad o rendimiento laboral. Si encuentro alteración en las preguntas que están dentro de los cuadros, en una de ellas o en 3 de las otras, el paciente tiene una alta probabilidad de tener un hipogonadismo, y ahí debo hacer entonces unas mediciones de laboratorio. Entonces, ¿en quién está indicada la medición de testosterona? En hombres mayores de 50 años que tengan clínica de deficiencia androgénica, ¿sí? Los valores recomendados en este momento es una testosterona total menor de 350 nanogramos por decilitro o 3.5 nanogramos por mililitro. No se recomienda la medición de testosterona libre, ya que la testosterona libre que tenemos en nuestro medio es una testosterona en la cual se hace un cálculo a partir de la testosterona total, pero no nos está midiendo realmente la fracción libre, que se tendría que hacer por una técnica de equilibrio dialítico que no disponemos en nuestro medio. Si yo tengo esa testosterona disminuida, la recomendación es siempre hacer una segunda medición, porque la testosterona es una hormona que tiene mucha variabilidad, y al encontrarla baja, yo la puedo repetir y el valor puede dar en ese momento normal hasta en el 30% de los casos. Entonces, siempre que encontremos una testosterona baja, hay que repetirla.
La otra cosa es que hay que medir la primera hora en la mañana porque la testosterona tiene un ritmo circadiano y en otros momentos del día puede tener valores mucho más bajos sin que necesariamente indique que el paciente tiene un hipogonadismo. Entonces, en esos casos lo recomendado es hacer una segunda medición de testosterona total, medir también una globulina transportadora de esteroides sexuales y a partir de estos datos poder hacer un cálculo de la testosterona libre aproximada que nos va a permitir tener una idea mucho mejor del estado del paciente. Les mencionaba ahorita que la testosterona libre se debería medir idealmente con una técnica que se llama equilibrio dialítico. Estos autores que diseñaron esta fórmula y este algoritmo para calcular la testosterona libre compararon mediante un software que ellos diseñaron los resultados que les daba del cálculo de la testosterona libre con las técnicas de equilibrio dialítico y encontraron que los resultados eran muy parecidos. Entonces, en ese algoritmo que ellos diseñaron, yo meto acá el valor de la albúmina. Si yo no tengo el valor de la albúmina, simplemente pongo una constante que es 4.3, ingreso el valor de la globulina transportadora de esteroides sexuales y el valor de la testosterona total. Y él me va a calcular cuánto es el porcentaje de testosterona libre que tiene el paciente y cuánto es el porcentaje de testosterona biodisponible, o sea, la que está libre y unida a la albúmina, y a partir de ahí yo puedo definir si mi paciente tiene o no un hipogonadismo, con unos valores de testosterona libres del 2 al 3%. Este aplicativo está gratis, lo pueden encontrar en internet simplemente al dar calculadora de testosterona libre en Google lo pueden encontrar. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos factores que pueden alterar la medición de testosterona, específicamente la testosterona total, y son los factores relacionados con alteraciones en la concentración de la globulina transportadora de esteroides sexuales. Hay muchos factores que la aumentan, como lo pueden ver acá, la obesidad, el hipotiroidismo, la diabetes mal controlada, ciertos medicamentos pueden disminuir las concentraciones de la globulina o otras enfermedades o solo la edad avanzada del paciente pueden hacer que tengan un aumento en las concentraciones. Y al tener variación en la concentración de la globulina transportadora, obviamente las concentraciones de testosterona libre van a variar mucho. Entonces hablemos del tratamiento. Entonces hablamos que damos tratamiento a pacientes mayores de 50 años que tengan clínica de deficiencia androgénica en los cuales se haya confirmado que hay una testosterona libre calculada o biodisponible baja y que no tenga contraindicaciones para el tratamiento. Entonces, el tratamiento en la actualidad de nuestro medio lo podemos hacer mediante parches, que en condiciones ideales sería la mejor alternativa porque tiene una vida media corta y logra unas concentraciones muy parecidas de testosterona a las que fisiológicamente tendría el individuo. Pero la terapia que más usamos en este momento son las inyecciones de testosterona. Hay dos presentaciones, el enantato o el undecanoato. El enantato viene en ampollas de 250 miligramos, la dosis es cada 2 a 4 semanas, dependiendo pues del individuo, y el undecanoato, que es 1 gramo, que se aplica cada 3 meses. También hay otras presentaciones, pero esas no las tenemos en el país, y la idea es que voy ajustando las dosis de la medicación dependiendo de los valores de testosterona que le vaya midiendo al paciente. Entonces, cada 3 meses inicialmente, y luego cada 6 a 12 meses se sigue haciendo el control de medición de testosterona total. La idea es que la testosterona, una vez ya tenga el diagnóstico, pueda hacer seguimiento con testosterona total y lo que se trata de hacer es mantenerla dentro del rango de referencia del laboratorio. La recomendación es medir la testosterona más o menos 15 días después de haber recibido la dosis del medicamento, en el caso del enantato, y en el caso del undecanoato, hacer la medición un día antes de la aplicación de la dosis. También estar muy pendientes de la hemoglobina y el hematocrito porque la testosterona es anabólica y puede hacer que haya un aumento marcado del hematocrito y eso podría asociarse a hiperviscosidad. También el antígeno específico de próstata, porque puede haber crecimiento de la próstata, inclusive si hay una neoplasia prostática podría crecer bajo la terapia con testosterona, por eso se debe hacer un examen físico anual, tacto rectal, y estar vigilando cada 6 a 12 meses el antígeno prostático. En los pacientes también es importante evaluar la masa ósea y una cosa muy importante, si el paciente tiene osteoporosis, además de requerir tratamiento con testosterona, se debe dar también tratamiento ya sea con bifosfonato o con hormona paratiroidea o en algunos casos con denosumab
ya que la testosterona no ha logrado demostrar una disminución en el riesgo de fracturas. Por eso es importante, además de la testosterona que va a aumentar la masa ósea, dar tratamiento con una medicación por la osteoporosis para disminuir el riesgo de fracturas. Y el valor inferior, pues debe estar más o menos, el valor mínimo debe estar alrededor de 350 nanogramos por decilitro. Para finalizar, ¿cuáles son los efectos adversos de la testosterona? Entonces, lo más importante es la elevación del hematocrito, la elevación del antígeno prostático, ya mencionamos que podría inducir el crecimiento de un cáncer de próstata o de mama masculina, acné, piel grasosa, aparición de ginecomastia por la aromatización que les mencionaba al inicio de la charla. Obviamente, si yo estoy poniendo testosterona, voy a bloquear la liberación de gonadotrofinas, entonces el paciente va a tener atrofia testicular y eso va a llevar a infertilidad. En algunos casos puede haber deterioro de los pacientes con apnea del sueño, puede haber disminución del HDL y no está claro si hay un aumento del riesgo cardiovascular o si tiene un efecto protector, con resultados encontrados en la literatura. Contraindicaciones entonces, valores de hematocrito por encima de 50, un antígeno de próstata por encima de 4, eso obliga a la inmediata suspensión de la medicación. Cáncer de próstata metastásico, hay algunos autores ya que están mirando que pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo, que llevan un buen control y están en remisión de la enfermedad, podrían recibir testosterona bajo supervisión clínica. También está contraindicado en pacientes con nódulos o induración prostática hasta que no se descarte malignidad, pacientes con síntomas irritativos urinarios severos asociados a hipertrofia prostática o pacientes con falla cardíaca descompensada. Muchas gracias.